Bienvenidas y bienvenidos a nuestra FIC existencial. De nuevo estamos en jueves, qué rápido pasa la semana y aquí estamos listos para volver a entrar en alguna aventura existencial. Así que espero que estén muy a gusto, que estén en casita, acompañados y pasándola muy lindo, descansando después de un día largo. No sé si nos ven de otros países, que ojalá así sea. Pues lo que sea que estén haciendo, espero que estén disfrutando muchísimo. Y pues bienvenidos, vamos a ver quién se va conectando. Y bueno, el tema de hoy que quería platicar con ustedes es la culpa existencial. Y bueno, es un tema que me encanta porque me parece que abre muchas puertas. Como verán, me gustan los temas que abren puertas. Y la culpa existencial, la verdad, es de las cosas que más puertas abren. Así que vamos a ver por dónde nos lleva la conversación. Hola Laura, Jazmín, bienvenidas. Hola madrina. Es muy rápido, ¿cierto? Es muy rápido, ¿no? La semana vuela y ahora verán que no tengo un buen fondo. De hecho, les quería enseñar, tengo aquí una vista preciosa de Vancouver, pero si abro la ventana se ve la luz tan fuerte que ni siquiera se alcanza a ver. Entonces, pues ni modo, voy a tener que dejarlo así y ya otro día que tal vez haya menos luz les compartiré, pero no tengo la pared porque cambié de departamento y entonces ahora la pared que ponía y que se veía blanquita, muy bonita, ahora no se ve. Entonces espero que la luz no sea molesta. Bueno, entonces para compartir hoy el tema de la culpa existencial, se me ocurrió iniciar con un libro que me gusta muchísimo, que la verdad es que para mí ha sido como una especie de guía, eh, porque toca muchos temas existenciales. Y es interesante porque lo escribió Rainer Maria Rilke, que es un poeta checo y austriaco, tenía las dos nacionalidades del siglo XX. Él estuvo a finales del siglo XIX, 1890 y tantos, hasta 1900 y por ahí. Me equivocaría, la verdad, si les dijera la fecha exacta. Pero escribe un libro que se llama Las cartas a un joven poeta, que son respuesta a una serie de cartas que recibe de un cadete llamado Franz Xavier Capus, que era un cadete, un militar, que también era poeta y que se entera que Rilke es un gran poeta que puede darle muchos consejos y comienza a intercambiar una serie de cartas en las que le habla de sus problemas existenciales, su dificultad para escribir, su limitación creativa por ciertos momentos. Y lo que hace Rilke es que le va contestando cada una de estas cartas y cada una de las cartas es pues todo un poema de alguna manera y también toda una serie de consejos muy existenciales. Entonces elegí una de las cartas que le escribe. Quiero que tengan en cuenta, nada más, que este libro se escribió aproximadamente, bueno, las cartas se escribieron en 1903, 1904. Entonces el lenguaje que utiliza y obviamente la traducción al español del lenguaje es pues de esa época. Pero espero que sea pues muy fácil de leer, ¿no? Voy a empezar a leerlo. Muy distinguido señor. Hace solo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más. No puedo entrar en minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos, porque me es del todo ajena cualquier intención de crítica. Y es que, para tomar contacto con una obra de arte, nada, en efecto, resulta menos acertado que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce siempre a unos equívocos más o menos felices. Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son inexpresables. Suceden dentro de un recinto que nunca oyó palabra alguna. Y más inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte, seres llenos de misterio cuya vida, junto a la nuestra, que pasa y muere, perdura. Dicho esto, solo queda por añadir que sus versos no tienen aún carácter propio,
pero sí unos brotes quedos y recatados que despuntan ya, iniciando algo personal. Donde más claramente lo percibo es en el último poema, Mi alma. Ahí hay algo propio que ansía manifestarse, anhelando cobrar voz, forma y melodía. Y en los bellos versos a Leopardi parece brotar cierta afinidad con ese hombre tan grande, tan solitario. Aún así, sus poemas no son todavía nada original, nada independiente. No lo es tampoco el último ni el que dedica a Leopardi. La bondadosa carta que los acompaña no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos, sin que con todo pudiera señalarlas, dando a cada una el nombre que le corresponda. Usted pregunta si son versos buenos. Me lo pregunta a mí como antes lo preguntó a otras personas. Envía sus versos a las revistas literarias, las compara con otros versos y siente inquietud cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos poéticos. Pues bien, ya que me permite darle consejo, he de rogarle que renuncie a todo eso. Está usted mirando hacia afuera. Y precisamente esto es lo que ahora no debería de hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar. Nadie. No hay más que un solo remedio. Adéntrense en sí mismo. Escudriñe hasta descubrir el móvil que le impide escribir. Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma. Y procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuese permitido escribir. Ante todo esto, pregúntense en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en busca de una respuesta profunda. Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un «sí debo», firme y sencillo, entonces, conforme a esa necesidad, erige en el edificio de su vida. Que hasta en su obra de menor interés y de menor importancia debe llegar a ser signo y testimonio de este apremiante impulso. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. No escriba versos de amor. Rehúya al principio, formas y temas demasiado corrientes. Son los más difíciles, pues se necesita una fuerza muy grande, muy madura para poder dar de sí algo propio, ahí donde existe ya multitud de buenos y en parte brillantes legados. Por esto libérese de los motivos de índole general. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. Describa describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello. Y dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que lo rodean, de las imágenes que pueblan sus sueños y de todo cuanto vive. Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. Pues para un espíritu creador no hay pobreza, ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea indiferente. Y aun cuando usted se hallara en una cárcel, cuyas paredes no dejasen trascender hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no le quedaría todavía su infancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que guarda los tesoros del recuerdo? Vuelva su atención hacia ella. Intente hacer resurgir las inmersas sensaciones de ese vasto pasado. Así verá cómo su personalidad se afirma, cómo se ensancha su soledad convirtiéndose en penumbrosa morada, mientras discurre muy lejos el estrépito de los demás. Y si de este volverse hacia adentro, si de este sumergirse en su propio mundo, brotan luego unos versos, entonces ya no se le ocurrirá preguntar a nadie si son buenos. Tampoco procurará que las revistas se interesen por sus trabajos, pues verá en ellos su más preciada y natural riqueza, trozo y voz de su propia vida. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento. No hay otro. Por eso, muy estimado señor Capuz, no he sabido darle otro consejo que este: adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de donde emana su vida. En su venero hallará la respuesta cuando se pregunte si debe crear. Acéptela tal como suena.
sin tratar de buscarle varias y sutiles interpretaciones. ¿Acaso resulte cierto que está llamado a ser poeta? Entonces cargue con este destino, llévelo con su peso y su grandeza, sin preguntar nunca por el premio que puede venir de fuera, pues el hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente y hallarlo todo dentro de sí y en la naturaleza a la que va unido. Fue para mí una gran alegría hallar su carta en nombre del profesor Horacek. Le devuelvo los versos que usted confió tan amablemente en mí. Una vez más le doy las gracias por la magnitud y cordialidad de su confianza. Con afecto, Reina María Rilke. París, febrero de 1903. Bueno, ¿qué pasa con esta carta poema, ¿no? Bienvenida María, Rosa, María, Pablo, Malú. Gracias por estar aquí. Estamos leyendo a Rilke, Cartas a un joven poeta. Y escogí esta carta para hablar de la culpa existencial porque creo que él ya resume lo que significa la culpa existencial. Está hablándole en 1903 a un joven que desea ser poeta, que cree que esa es su pasión. Y lo que intenta hacer es pedirle que se haga las preguntas más importantes, que se adentre en sí mismo y deje de estar pensando qué piensan los demás de sus poemas. Quiere ver si es honesta su búsqueda, si es honesta su llamado o de dónde viene. Y es que la culpa existencial es precisamente esa sensación que tenemos cuando reconocemos que hay una dosis de vida que hemos desperdiciado, que tenemos este tesoro, ¿no?, que se llama tiempo, y que hay cosas que sabemos que en este tiempo querríamos estar haciendo, hubiéramos querido hacer o podríamos hacer y estamos dejando de hacer, sea por falta de voluntad, por falta de tiempo, por boicotear nuestros propios anhelos, y hay algo en nosotros que pica, que decimos, no estoy completando, como dice Rilke, la dosis de vida que me fue dada. Y me gusta muchísimo cómo Rilke menciona que no culpes a la vida si no eres suficiente poeta para traerte sus riquezas. Y creo que esa es la frase que para mí resume la culpa existencial. No culpes a la vida, al destino, de todas esas cosas que no has hecho. Cúlpate a ti mismo, a ti misma, de no ser lo suficiente poeta para poder hacer lo que sea necesario para que eso que te hace vibrar, que te hace moverte, que sueñas, se vuelva parte de tu vida. Reconocer que no estamos haciendo eso es la culpa existencial. Y es bien diferente de la culpa psicológica, aunque por otro lado digamos que tiene la misma función. La culpa psicológica, hola Maru, la culpa psicológica es de alguna manera el recordatorio de que hay algo que podríamos hacer mejor, que hay algo que hicimos mal y la culpa nos permite generar una nueva oportunidad, hacer las cosas de nuevo, reconocer algo que podría hacerse mejor, es lo que nos permite también empatizar, ¿no? Entonces la culpa no patológicamente, no llevada a un extremo de obsesión, pero en un nivel, digamos, balanceado, permite que podamos regresar a aquello que decimos, puedo hacerlo mejor, no me siento bien con esto y como no me siento bien con esto, tengo oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, digamos que en ese sentido se parecen la culpa psicológica y la culpa existencial porque nacen de algo que podría ser mejor y no estoy haciendo. Pero la culpa existencial no tiene que ver con necesariamente haber hecho algo malo. Tiene que ver sobre todo con la omisión, con haber dejado de hacer una serie de cosas que yo sé que deseo hacer o que sé que podría haber hecho en algún momento. Y es un llamado como a la responsabilidad de la existencia. Es un recordatorio de que mientras hay vida, hay posibilidad. Entonces, de alguna forma, mientras estemos vivos, la culpa existencial nos va a recordar lo que nos falta cubrir, digamos, ¿no?, de la dosis de vida que nos ha sido dada y que no sabemos cuánto vaya a durar. Cabe mencionar que Rilke tenía mucha influencia también de Nietzsche, de Freud, es de esa época, ¿no? Y de alguna manera estuvo influenciado por ellos. Y hay también un concepto muy bonito de Nietzsche que me encanta, que básicamente es
no les voy a decir el término, ¿no? Filosófico, pero decía que te tenías que hacer la pregunta que se parece mucho a la culpa existencial, la pregunta de si volvieras a repetir tu vida tal y como la has vivido, exactamente igual, dejando de hacer todo lo que has dejado de hacer, una y otra vez por toda la eternidad, y la repitieras en el mismo ciclo, idéntico, sin cambiar nada, ni siquiera de lo que has aprendido, ¿dirías sí a la vida? ¿Dirías así lo haría exactamente? ¿O hay algo que cambiarías? ¿Hay algo que dices, uy, pero eso mejor igual y lo podría ajustar, ¿no? O tuve la oportunidad de hacer esta actividad, ay, perdón, es mi perrito, hacer esta actividad y no la hice, perdón, o tuve oportunidad de hacer este hobby, o tuve oportunidad de decir te quiero y no lo hice, o tuve oportunidad de pasar más tiempo con mis hijos, o tuve oportunidad de ir a este lugar, eso sí lo haría, ¿no? Lo cambiaría. Entonces decía Nietzsche que ahí es donde está la respuesta a la culpa existencial, en esas cosas que dirías, espérenme tantito, voy a cambiar esto para que entonces ya, si le agrego ese ingrediente, ya podría repetirlo eternamente una y otra vez sin sentir que algo me queda, que algo podría. Dice María del Mar Sashida, muchas cosas. Hazte una lista de cosas que dices, uy, esta como que sí podría haberla hecha y me he dejado pasar el tiempo. Y digo, uy, el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Y de repente ya pasaron 10 años, ¿no? Y dices, eso lo tengo que hacer. Y creo que lo importante es que aún hay posibilidad. Mientras hay vida hay posibilidad. Y eso es el regalo de la culpa existencial. No tanto el estarse lamentando por lo que no he hecho. El regalo de la culpa existencial es el ser consciente que la posibilidad mientras respiro sigue ahí, pero que soy responsable completamente de acercarme a esas riquezas, como diría Rilke, o no, y que si no lo hago, sobre todo porque ya soy consciente y ya me eché un clavado hacia adentro, ya no va a ser responsabilidad absolutamente de nadie más que mía. Ya no puedo decir, bueno, nunca me di cuenta que me faltaban esas muchas cosas y bueno, ya tengo 95 y ya no tengo tal vez la energía, mi cuerpo no responde igual y ya no puedo ir a subir el Himalaya con mi familia, ya no puedo hacer el Camino de Santiago, ya no puedo leer ese libro que quería leer porque la vista no me deja, ¿no? Pero todavía la mayoría de nosotros todavía no estamos ahí, por lo que la vida todavía tiene un montón de puertas en las que la culpa existencial nos va a empujar a acordarnos y sobre todo si estás viendo esta fica existencial y ya no tienes pretexto, es lo malo. Ya una vez que te diste cuenta y una vez que hiciste conciencia, ya no hay marcha atrás. Eso es lo único malo de la conciencia, que ya no hay forma de hacerse como que medio los locos, que cuando no tenemos estos brincos de conciencia o estos espacios para reflexionar, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto he dejado de hacer que sí podría estar haciendo? O cuando veo a alguien, que pasa muchísimo, cuando veo en, no sé si en redes sociales, ¿no? Si a ustedes les pase, es muy común, cuando ves en Instagram y ves toda esa gente que está haciendo, no sé, unas planchas increíbles de estas de ejercicio, ¿no? Que dices, wow, están haciendo calistenia, yo quiero hacer eso. O ves a alguien que está viajando por el mundo con unas fotos divinas y dices, ay, yo siempre he querido ir ahí. O ves a alguien con... comiendo una comida que es súper saludable y tú dices, yo siempre he querido comer saludable y no me lo he hecho. O al revés, ¿no? Ves a alguien disfrutando y pasárselo divertidísimo. Y eso que te da así como una pequeña envidia, que igual a ustedes no les pasa, igual y eso no pasa con este grupo, pero tengo una amiga que eh, en realidad, bueno, a mí sí me pasa, ¿no? A mí sí me pasa que viendo la vida de otros, tengo referentes de algunas de mis culpas existenciales, de algunas cosas que digo, ay, bueno, pero es que él tiene tiempo, es que ella no tiene tanto trabajo, es que ellos son solteros, ay, bueno, es que ellos tienen dinero, ay, bueno, pero es que ellos no tienen que andar haciendo A, B, C y D. Y entonces me refugio en una serie de pretextos que de alguna forma me siguen quitando responsabilidad y me siguen dejando con esa carga de la culpa existencial escondidita, hasta que me doy cuenta que sí tengo oportunidad de tal vez acercarme igual y de maneras diferentes, no va a ser idéntico mi resultado, tal vez parte de estas cosas que quiero hacer no puedo hacerlas idéntico a como las hubiera hecho en ese momento,
pero sí puedo acercarme a ellas. Dice Jazmín, de las cosas que hice. ¿Te refieres, Jazmín, a las cosas que hiciste antes que querrías repetir o a las cosas que hiciste y que no hubieras querido hacer? Y esa también es una buena oportunidad. Las cosas que hice que, ahorita me respondes, no sé a cuál te refieres, Jazmín, pero ahorita me voy a enfocar en las cosas que hice que hubiera querido no haber, o sea, que hubiera no querido hacer y que también no puedo cambiar el pasado, evidentemente, pero sí tengo la oportunidad de eso mismo, si me vuelvo a encontrar en ese contexto, de hacerlo diferente gracias a esa culpa existencial de, ouch, esa vez no me encantó la versión mía en ese momento o en esa situación. Entonces, no nada más es para, ay, no te quedes aferrado en el pasado, es una oportunidad para que una vez que se repite esa situación, ya no tienes pretexto, ya tienes un referente, un llamado interno para decir, lo que me haría sentir mucho mejor conmigo sería eso. Ahora sí me respondes de las cosas que sí, que hice, sí cambiaría algo, pero de eso ya no se puede cambiar, ¿o sí? Es precisamente lo que te digo, Has. No puedes cambiar eso, pero sí puedes cambiar lo que a partir de ahora haces con eso que te arrepientes, ¿no? Entonces, no sé, pensaba, recuerdo una vez que fui a un espacio terapéutico cuando estaba en mi formación de terapia, donde nos hicieron, yo creo que era un ejercicio de culpa existencial, pero más bien lo manejaron de otra manera, era terapia gestal, y nos hicieron un ejercicio donde teníamos que elegir una cosa de la que sí nos arrepintiéramos, que justo, que hubiéramos querido hacer diferente, que sí podíamos hacer diferente y que por X o Y no elegimos hacerla de esa forma. Y nos costó trabajo porque creo que también hay mucha referencia a no te arrepientas del pasado, lo que ya pasó y las cosas son por algo de esa manera y si cambiaras algo todo cambiaría y todo es perfecto. Y sí, esa sería otra plática, ¿no? Otro tema, nos tendríamos que ir tal vez para ese enfoque del destino y de no hay mal que por bien no venga, y está muy bien, pero en el tema de hoy, que es la culpa existencial, toca sentir el ouch de lo que no hice y hubiera querido hacer, de lo que sí hice y hubiera querido no hacer. Entonces, en este taller nos dijeron que eligiéramos uno de estos eventos. Y a partir de este evento, que nos costó mucho trabajo a la mayoría encontrar, porque traemos muy metido esto de no, yo dejaría mi vida como es y todo. Una vez que encontramos eso, nos pidieron que hiciéramos un ritual muy consciente para reparar eso que quedó pendiente, esa dosis de vida que desperdiciamos. Puede ser en una relación, puede ser en como que en el cariño para mostrarle a alguien, puede ser en las palabras no dichas, puede ser. Y nos pidieron que escogiéramos un ritual que íbamos a tener que hacer todos los días de forma ritualística, es decir, dándole significado a una actividad tal vez muy sencilla, tal vez es hacerle sándwich a alguien, tal vez es escribir una notita en un post-it, tal vez es hacer una meditación, pero que fuera de forma ritualística, es decir, consciente y con un significado espiritual más profundo, aunque sea una actividad sencilla, aunque sea limpiar la cocina cuando los demás no me ven, ¿no? Y entonces ese ritual sería la forma de reparar la culpa existencial en el presente y cambiar el destino de ese sentimiento en el futuro. Es decir, que en vez de hacerme guaje y decir, bueno, ya pasó, ya qué más voy a hacer, a lo que sigue, pero de alguna manera sigo repitiendo el patrón en situaciones similares, en la culpa existencial no se puede. Es la oportunidad y la obligación existencial, porque nadie es dueño de tu vida más que tú, de ponerte las pilas y empezar a hacer las cosas distintas en lugar de quedarte como víctima de tu historia. Hay una frase de Sartre también que me gusta mucho que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y es precisamente la combinación de la culpa existencial con la responsabilización. Y entonces es, sí, hicieron de mí muchas cosas. Yo no puedo elegir ni en qué familia nací, ni en qué lugar nací, ni qué recursos económicos tuve, incluso qué recursos emocionales tuve en un principio de mi vida, porque simplemente pasó de esa manera. Pero sí soy responsable de lo que hago con lo que otros hicieron de mí o con lo que la vida hizo de mí en ciertas etapas. Entonces, si bien no puedo cambiar lo que pasó, hoy sí soy responsable de hacer algo con eso. Y si no
me siento completa, me siento completo, es mi obligación buscar maneras de completar ese ciclo. Y no puedo esperarme a que el destino me lo regale, no puedo esperarme a ver si en mi otra vida lo hago. Si quiero tener esta conciencia valiente y esta mirada existencial, que es la propuesta que hoy les traigo con el tema. Dice Federica, es duro pensar que si hubiera tomado otras elecciones en mi vida, no tendría mis hijos, por ejemplo. Entonces bloqueas ese pensamiento. Es cierto, lo difícil a veces de pensar qué hubiera hecho diferente es ello. Ahora, ¿sabes, Federica? Creo que a veces sentimos mucha culpa, ahí sí culpa psicológica, de querer cosas que hubiéramos podido hacer si no tuviéramos hijos. Lo lindo de todo esto es que para reparar la culpa existencial o para enfrentarla, no tienes que deshacerte de tus hijos, sino reconocer que todas esas cosas que dejaste de hacer por tus hijos, por ejemplo, por el tiempo que dedicaste a ellos tal vez, puedes hacerlas en este momento, tal vez de otra manera, y te corresponde hacerlas porque algo, como dice la carta de Rilke, algo vibra en ti, algo dices, cuando cierro los ojos lo vuelvo a pensar y cuando veo a alguien haciéndolo lo vuelvo a decir, o cuando veo ese lugar digo, ay, ¿por qué no estoy ahí? Entonces, en ese momento es donde lo bueno es que no tienes que desaparecer tu historia ni van a desaparecer tus hijos y aún así puedes hacer esas cosas que dejaste como en pausa o guardadas en un cajón o evades para que no te duelan, digo, a menos de que sean cosas imposibles, pero la mayor parte de las cosas tienen alguna forma, ¿no? de poderse incluir en la nueva vida en la que estás. Y sobre todo cuando los hijos crecen, que es como una segunda oportunidad de, pues, de replantearte actividades y cosas y pendientes que no habías tenido. Entonces, bueno, por otro lado, ¿por qué toca Rilke el tema del ser poeta y por qué lo combino con el tema de la culpa existencial? Eh, Me gusta muchísimo el símbolo del poeta como el símbolo de la persona con una existencia apasionada. El poeta sí es aquel que escribe en versos parte de su experiencia y embellece a través de la palabra la experiencia, ¿no? Pero también las personas, digamos, apasionadas existencialmente hablando, que no me refiero de la pasión sexual necesariamente, aunque también esa está incluida, es esta energía, hay algo que no me deja detenerme, no, no puedo pasar, hablaba Rilke de las trivialidades, no escribas de cosas triviales, y si leen las cartas, que están en PDF en Google si las ponen, cartas a un joven poeta, varias de las cartas le menciona una y otra vez, deja a un lado las trivialidades. Y cuando habla de trivialidades en 1903, habla, por ejemplo, de convencionalismos, de hacer las cosas porque la mayoría lo plantea así, como de no cuestionar estos esquemas. Se ve que el señor Capuz, al que le escribe la carta, es soltero, porque muchas veces le habla de la soledad y que disfrute su soledad y que le saque jugo a esa soledad y que tampoco se cuente el cuento de que sería más feliz con una pareja, que estar en soledad es la oportunidad de encontrar esa pasión que brota de uno mismo y que no depende de otros. Entonces, la existencia apasionada es muy parecida a la actitud de un poeta, que puede ser que esté tomando una taza y una taza se convierte en una oportunidad existencial de disfrutar un momento hermoso, de agradecer algo, de sentir los sabores, de estar vivos. Hay una película que se llama, ay, se me acaba de ir el nombre, El Camino del Guerrero. Y Maru por ahí seguro ya la ha visto 2.000.000.000 de veces, Maru que anda por ahí. Igual algunos de ustedes ya lo vieron. Y hay un libro también, pero la película tiene una escena muy linda que haz de cuenta que es un chavo que es deportista y campeón y demás. Y por un accidente pierde la posibilidad de ir a las Olimpiadas. Entonces entra en esta depresión y en mi vida no tiene sentido y tal. Y tiene una relación con tipo Karate Kid, como con una especie de Miyagi en la película, que no es Miyagi, que es como un sabio, ¿no? Que lo va acompañando, guiando y demás.
Y hay una escena muy, muy bonita donde él le quiere hacer una enseñanza y le dice, te veo en el parque a tal hora. Entonces llega el chavo y lleva súper acelerado y así como que, bueno, tenía un proyecto, tenía que presentar algo, entonces se va de la escuela porque ay, quedó con este señor y le dice al amigo, ahorita regreso, me tardo 10 minutos, entonces le deja los libros y se va corriendo y llega con el, digamos, el sabio señor. Sí, Jazmín ya la vio. ¿Te acuerdas de esta escena, Jaz? Y entonces corre, ¿no? Así de, bueno, cuéntame lo que me tienes que enseñar de la vida y de la existencia, porque tengo prisa. Y entonces el señor lo tira, están como en un puentecito y lo tira del puente. Entonces, obviamente, el chavo se cae al río y grita, ¡ah! ¿No? Entonces ya sale del río todo mojado, todo enojado y llega y le reclama y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, querías que fuera rápida la enseñanza. Y entonces el chavo, ¿qué te pasa, no? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás fuera de foco? Y le dijo, sí, estoy fuera de foco. Llevo a toda una vida desenfocándome, digamos, fuera de foco como estás loco. Llevo toda una vida volviéndome loco. Y le dijo, te enseñé el aquí y el ahora en un instante. Porque mientras caías, ¿qué estabas pensando? ¿Estabas pensando en el trabajo? ¿Estabas pensando en el proyecto? ¿Estabas pensando en la novia? ¿Estabas pensando? No, estabas en ese momento, en toda la experiencia, en su máxima expresión. Y de ahí lo toca, y como que tiene una especie de poderes, y le dice, pero no está pasando nada, o sea, aquí y ahora, ¿no? Y el señor lo toca y lo hace como que sus sentidos se exponencien, ¿no? Entonces el chavo empieza a escuchar cómo la Catarina camina por la hojita y cómo la persona que está moviendo la hoja se escucha la textura de la hoja de alguien que lee un libro y se ve como alguien se está dando un beso y se ve exactamente el beso, la lengua, la respiración. Y entonces el chavo hace cuenta que expande sus sentidos y se da cuenta que en ese instante, parado en un parque, las cosas que pasan a 2 metros de él son muchísimas y que se está perdiendo la existencia por una serie de trivialidades y de prisas. Entonces, la culpa existencial es una invitación a vivir la vida con esa intensidad. Y cuando hablo de con esa intensidad, no es que tengamos que ir y dejar a nuestra familia, irnos a viajar por el mundo, también se puede hacer. Más bien es aún con lo que estoy haciendo, donde lo estoy haciendo, con qué grado de pasión estoy haciendo cada una de estas cosas. ¿Qué grado ritualístico, digamos, le pongo a cuando me levanto? Cuando me baño, me fijo en el olor del champú o no, me doy cuenta de la textura de mi pelo, hago contacto con mi cuerpo, me doy cuenta de lo que tengo, ¿no? Con mi cuerpo, siento el agua, la disfruto. Cuando como cada una de las cosas, me doy cuenta de la textura, del sabor, me doy tiempo para tomar la dosis de vida que me ha sido dada o no. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esa es la pregunta, o más bien, el llamado que hace Rilke al joven poeta, y es el llamado también que, sobre todo la mirada existencial, y que es la que hoy les vine a compartir con este tema específico de la culpa existencial, es la que nos invita a hacer. No es tanto si mi vida es muy exótica, es si la vida que tengo, como es, le pongo la dosis de poesía que de alguna manera traigo dentro y que tal vez se me ha ido olvidando porque aparte nos enseñan a dejar de disfrutar, nos enseñan a que hay prisa, a que no es para tanto, por sobre todo, por ejemplo, estaba con mis hijos el otro día y estaban en un juego, en un videojuego que armas tus escenarios, ¿no? Como que es como una comunidad y arman sus escenarios y entonces invitan a gente e intercambian limonada, bueno, una serie de cosas que yo no entiendo muy bien, pero estaban muy emocionados que hicieron un teatro y entonces pasaron 2 horas haciendo el teatro del videojuego, viendo los personajes, tenían que intercambiar parte de sus objetos para conseguir los disfraces que, digamos, hay disponibles como que ropita para ponerle a tus personajes, avatars o no sé. Y entonces pasaron horas consiguiendo como que los elementos de la obra con otros amigos que estaban conectados en otro lado y pusieron los personajes, hicieron la historia, 2 horas. Y entonces ya estaban listos para el teatro. Y estaban emocionadísimos. Y mamá, ya va a ser la obra de teatro. No, no podemos ahorita cenar porque es la obra de teatro. Y era lo máximo la obra de teatro. Y entonces de repente nadie vino a su obra de teatro. Y entonces me di cuenta cómo
una pequeña gota de pasión se hizo más chiquita. Y entonces fue como, pero es que nadie vino, ¿no? Y nosotros nos esforzamos tanto. Entonces me senté con ellos precisamente creo que a hablar de la pasión y de la poesía en la vida de manera infantil y a decirles que era muy importante la emoción con la que ellos lo estaban haciendo, porque el mundo iba a tratar de quitarles esa emoción como, ay, X, hazlo sencillo, hazlo como sea, como salga, con que salga, ya acaba el asunto, a lo que sigue. Y todo el tiempo estamos siendo reforzados como a ser demasiado prácticos, diría yo, y a quitarle dosis de poesía a las cosas sencillas, a un videojuego, o sea, el chiste es ya, no, ya pasar al otro nivel y obtener los 1000 puntos y comprar los otros, las monedas para que te den más monedas. Y entonces ya no hay este wow, ¿no? ¡Qué padre! Y que me dio muchísimo a reflexionar y me dio mi llamado más grande, es proteger los sueños de la gente, ¿no? Esa es mi poesía, ¿no? Esa es no es mi culpa existencial, porque digamos que mi culpa existencial sería no estar haciendo eso, que para mí es proteger los sueños de la gente. Pues no sé, en vez de psicoterapeuta es protector de sueños, en mi opinión, ¿no? Mi tarea es asegurarme que la gente se emocione, se apasione, se encargue de que eso que le hace vibrar, que le hace moverse, que le hace levantarse cada día, no se les olvide y siga siendo un motor constante. Entonces, ¿qué mejor que empezarlo a hacer con mis hijos, que me doy cuenta que es bien fácil que el mundo te arranque así, te diga, no exageres, ay, bájale, ay, bueno, pero has hecho otras cosas y tú algo te carcome y dices, no, pero esto es importante para mí. Y te digo que puede ser algo tan sencillo como quiero pasar más tiempo con mis nietos, como puede ser no me doy tiempo para descansar, como puede ser quiero leer esto y no lo he leído, como puede ser siempre quise estudiar la carrera pero ya es muy tarde, como puede ser este viaje, como puede ser aprender a algún instrumento, bailar algo, como puede ser tener este disfrute de un rico café, un rico desayuno de manera más consciente. Pueden ser cosas bien sencillas, siempre y cuando te des cuenta que estás cubriendo la dosis de vida que te ha sido dado y que no hay una sola gota cuando termine el día que tú digas, esa la desperdicié, esa quedó como que guardadita pudiendo usarse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Cada noche, pregúntate, ¿me terminé la dosis de vida que hoy me fue dado hacia el máximo? Y si la respuesta es sí, vete a dormir tranquila, vete a dormir tranquilo. Y si la respuesta es no, mañana aún hay posibilidad. Levántate y eso que hoy te generó, tal vez hiciste tu listita, tal vez solo lo pensaste, tal vez, ¿no? Si te dices, uy, me hizo falta esto, ¿no? O volver a pensar en esto, dedicarle más tiempo a esto, o postergué esto que era importante, y no como un pendiente nada más, sino algo que, como decía, si me muero mañana, tendría que haber estado escribiendo hoy esa pregunta. Dice Jazmín, ¿te refieres a un divorcio, a un haberte casado con alguien más, aunque no cambiarías a tus hijos por nada? Por supuesto, también, también se vale. Es lo que te digo, Jaz, que a veces nos hacen, no sé si nos hacen o quién nos hace, pero de alguna manera llega esta idea de, pero fue perfecto, porque gracias a ese papá de mis hijos agradezco. Está muy bien, ya están, sí, pero esto es algo mucho más íntimo. Esta pregunta existencial es mucho más íntima. No tiene que ver con cómo se llevó a cabo tu vida y cuál fue el resultado. Es una pregunta más profunda. Me hubiera gustado casarme con alguien más y atreverse a hacerse esa pregunta. ¿Y con quién? Y no te estoy diciendo que vayas a buscarlo. O sí, hijas, quién sabe. Pero que te hagas la pregunta de, ay, siempre quise vivir un amor así, ¿no? O siempre quise llamarle a esta persona que no le llamé, llámale, pregúntale cómo está, igual no para casarte, igual ya tiene una vida hecha, ¿no? Igual y no tiene culpas existenciales esa persona y ya está. Pero aquí el asunto es atreverse a hacerse la pregunta, más que la respuesta que vayas a hacer o exactamente como encontrar tu destino. No se trata tanto de encontrar un destino, se trata de atreverse a hacerse la pregunta todo el tiempo
y ser valiente para escuchar la respuesta que nace desde muy adentro. Pero sin realidad, pero la realidad existe. Ay, madrina, no te entendí. Parecen sin realidad, pero la realidad existe. ¿Eso me lo podrías explicar antes de que nos vayamos para no quedarme aquí con la curiosidad de qué me querías decir? Bueno, entonces los invito a hacer esto, los invito a hacer su listita. ¿Cuáles son mis culpas existenciales? Si yo tuviera que repetir mi vida eternamente una y otra vez tal y como es, ¿algo cambiaría? Y si es así, empieza a hacer algo para ello. Y después acuérdate que es tu tarea atraerte tus riquezas para que tengas una vida suficientemente apasionante. Y nos vemos el próximo jueves. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y me encanta que comenten porque me ayuda muchísimo a saber qué están pensando de lo que yo digo, como qué les llega. Así que sigan haciéndolo, inviten más gente, compartan este video. Acuérdense que se puede ver fuera de tiempo y nos vemos a la próxima. Así que tengan muy, muy lindo día. Bye. Ay, ahora no puedo cerrar, me voy a tardar en cerrar. No sé si ya dejé de transmitir. Finalizar video en Dio. Mi cierre va a estar fatal porque me tardé, porque tenía abierta la carta, así que ya lo alargué más. Que tengan linda noche. Bye.